recordarles que durante las exposiciones pueden hacer preguntas, aportes, etcétera, a través del chat de la reunión, que es este iconito que nos dice mostrar conversación. Sin más que eso de mi parte, si quieren estamos en condiciones de dar inicio. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Hoy vamos a tener esta charla sobre la tramitación de jubilaciones en el Poder Judicial en este contexto de pandemia, que se organiza, bueno, desde el Instituto de Estudios Judiciales junto con la Secretaría de Personal de la Corte. Para esta charla hoy tenemos a 3 abogadas del área de jubilaciones de la Secretaría de Personal. Ellas son Silvina Georgiev, Silvia Ballesteros y Paola Silvera. Bueno, así que, como decía anteriormente Fernando, si tienen alguna consulta sobre el final de la charla, vamos a abrir ese espacio para intercambios. Agradeceríamos que sean a través del chat que tienen disponible para escribirlas ahí y luego se las transmitimos a las expositoras. Igualmente, ahora también en el chat voy a pegarles una dirección de correo electrónico en la cual van a poder también canalizar consultas que tengan. Así que, sin más, empezamos. Silvina, es tuya la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Hoy nos toca, por esta situación de, pandemia, cuarentena, hacerlo en forma virtual. No estamos acostumbrados a esto, pero bueno, es una nueva modalidad que la hemos ido adaptando desde el área de jubilaciones. Y bueno, siempre con esperanza de seguir adelante y poder dar continuidad a lo que nosotros veníamos trabajando, que siempre hemos realizado todas las entrevistas y consultas en forma presencial. Y bueno, hoy nos ha tocado pensar, a partir del mes de marzo, que se decretó la cuarentena, qué hacer, ¿no? Y bueno, pudimos lograrlo junto al gran equipo que conforma el área de jubilaciones. Y bueno, empezamos a hacer entrevistas virtuales, tratando de asesorar a todas aquellas personas con todas las inquietudes que nos iban transmitiendo vía el mail, ¿no? Que ya estaba disponible en la página de la Corte. Y bueno, comenzamos con las entrevistas. Las entrevistas fueron surgiendo que se puedan iniciar algunos trámites jubilatorios. Iniciamos algunas pensiones, nos solicitaban también las certificaciones de servicios, hicimos renuncias jubilatorias, o sea, intentamos dar la misma continuidad como si lo hiciéramos en forma presencial. Y creo que lo hemos ido logrando. Esto se ha logrado gracias al apoyo obviamente, de todo el equipo de jubilaciones. Hoy estamos nosotras 3, pero como ya lo dije, somos un grupo de personas que trabajamos día a día para que todo esto pueda ser posible. La idea es comenzar esta charla en forma, es una orientación que yo quiero dar en rasgos generales, diciendo primero que nosotros cuando hacemos una entrevista, ya sea personal o virtual, lo que hacemos es una evaluación personalizada de cada una de las situaciones previsionales de cada empleado que nos está consultando, ¿sí? Porque yo, como siempre digo, todas las personas somos diferentes, ¿no? Entonces, lo traslado al área previsional. Todos tenemos una situación previsional diferente también. Entonces, no miremos al compañero, mirémonos a nosotros mismos. Y eso es lo que hacemos nosotros desde el área. Evaluamos particularmente a cada persona y cada situación previsional. Bueno, lo primero que aconsejamos es, nunca se presente una renuncia sin antes pasar por la oficina de jubilación. Siempre se requiere un asesoramiento previo, corroborar que se reúnan los requisitos jubilatorios, ¿sí? Ya sea para una jubilación ordinaria, una jubilación por edad avanzada, o bien una jubilación por incapacidad. Una vez que pasan por la oficina, que están dadas todas las condiciones, recién ahí nosotros nos vamos a orientar y previo a presentar la renuncia van a
tener que firmar toda la documentación respaldatoria para el inicio del trámite jubilatorio. Bueno, yo voy ahora a hablar de las modalidades con las que estamos trabajando para el inicio de los trámites. Bueno, contamos en el área con la modalidad ejecutiva. Se caracteriza esta modalidad porque el cobro es en forma automática, ¿sí? Bueno, nosotros, yo voy a dar un ejemplo para ser más claro. Una persona me dice, bueno, yo quiero jubilarme, Silvina, el 1 de enero del 2021. Perfecto. Entonces, presentan la renuncia, se hace toda la tramitación en la Secretaría y previo a la firma de toda la documentación, se inicia el trámite. ¿Cómo se inicia el trámite? En forma virtual. O sea, se cargan todos los datos por un sistema, por el SIAPE, datos personales, carrera, y ahí ya se da inicio al trámite jubilatorio. Esa persona que renunció el 1 de enero, los primeros días de enero, va a cobrar el sueldo de actividad del mes de diciembre, ¿sí? A fines de enero, el IPS, o sea, el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, les va a abrir una cuenta nueva donde les va a depositar el haber jubilatorio. Y van a cobrar ahí su primer haber jubilatorio. Por eso decimos que esta es una jubilación express, porque el cobro es automático. O sea, no me quedo sin cobrar en ningún momento. Luego de que empiezan a cobrar, después se realiza una segunda etapa, que ya nos ocupamos nosotros, que es la papelización del trámite. ¿Quiénes pueden iniciar este tipo de modalidad? O sea, ¿qué tipo de trámites se pueden iniciar? Bueno, lo pueden iniciar aquellas personas que reúnan todos los servicios con aportes en el Poder Judicial, las personas que reúnan una parte de esos aportes en el Poder Judicial, más en algún otro organismo provincial, por ejemplo, algún otro ministerio, Ministerio de Economía, y servicios puros del Poder Judicial, complementados, por ejemplo, con servicios en relación de dependencia, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público del ANSES, previo a realizar el reconocimiento de servicios correspondientes y traerlo al área para poder iniciar el trámite jubilatorio. Este tipo de modalidad no incluye, cuando nosotros contamos en nuestra situación previsional, en nuestra historia laboral, con servicios docentes, con servicios insalubres o con servicios autónomos, porque tienen ciertas particularidades, que ya las vamos a explicar en breve. Bueno, otra de las modalidades es la modalidad de cierre de cómputos condicional. ¿Qué significa iniciar una jubilación por cierre de cómputos? Esto implica un corte en el cálculo de los servicios. La persona inicia el trámite jubilatorio previo a un análisis personalizado, exhaustivo, de si reúne el derecho jubilatorio a tal fecha. Por ejemplo, me dicen, Silvina, bueno, yo quiero cerrar cómputos al 1 de enero de 2021. ¿Qué hacemos desde el área? Controlamos que reúne esa persona los requisitos a esa fecha e iniciamos el trámite en el Instituto de Previsión Social. Se inicia el trámite, pasa por las distintas oficinas del instituto, correlación, cómputos, Fiscalía de Estado, resoluciones, Secretaría de Actas, que va a la firma del directorio, notificaciones. Cuando llega ahí, nos notificamos del trámite, corroboramos que esté bien acordado, y una vez que tenemos la resolución, recién ahí estamos en condiciones de presentar la renuncia. Siempre previo a presentar la renuncia, por favor, vuelvan a comunicarse con el área para coordinar el tema de la renuncia, porque tiene que ver, con respecto a los tiempos, si el que presenta la renuncia es un agente o un funcionario, donde la renuncia se tramita particularmente, específicamente en la Secretaría de Personal, o bien cuando el cese es de algún magistrado y
el trámite de inicio de renuncia es la Secretaría de Personal y luego nosotros pasamos, cuando está terminado el trámite, hacemos un pase a la Secretaría de Justicia porque requiere de que el gobernador acepte la renuncia a través del decreto. Cuando contamos con la aceptación de la renuncia, cualquiera sea de la renuncia de la Secretaría o del gobernador por decreto, se agrega el expediente de jubilación de cierre de cómputos, se pasa inclusiones y se da el alta de pago a la jubilación. Por eso siempre digo, y lo vuelvo a recalcar, perdón que sea insistente, comuníquense siempre primero con el área correspondiente. Y bueno, y la tercera modalidad que tenemos también es la modalidad del cese programado. Yo la llamo jubilación express. Bueno, esta es específicamente para todos aquellos que se pueden jubilar por la ley 7918, que es la ley de magistrados, que requiere 62 años de edad, 30 años de aportes, y lo que se hace desde la Secretaría de Personal es, primeramente, como siempre digo, hacer una evaluación de la historia laboral del magistrado, se reúnen todos los requisitos, dejan firmada toda la documentación y desde la Secretaría de Personal se confecciona una resolución provisoria donde se certifica preliminarmente que se están cumpliendo con todos los requisitos para acceder al beneficio jubilatorio. Ese trámite, con toda la documentación respaldatoria, se lleva en mano al Instituto de Previsión Social, se le da una alta transitoria al pago del beneficio, el Instituto de Previsión Social abre una cuenta nueva, diferente a la cuenta sueldo del Poder Judicial, donde se va a depositar el primer haber jubilatorio. Acá vuelvo a explicar lo mismo para ser claro. Cesa el 1 de enero del 2021, los primeros días de enero cobro mi sueldo de diciembre y a fines de diciembre ya cobro automáticamente mi primer haber jubilatorio. Bueno, esta tiene la misma tramitación, como es una alta transitoria, después pasa por las diferentes oficinas del instituto hasta tener una resolución definitiva y debemos agregar el decreto cuando llega de justicia. Bueno, y algo nuevo que personalmente me da mucha gratificación es el tema de las jubilaciones por incapacidad. Bueno, hemos logrado que las jubilaciones por incapacidad se puedan hacer bajo la modalidad ejecutiva. Y esto hace que todas aquellas personas que estén con alguna incapacidad puedan cobrar en forma también automática, ¿sí? Una vez que logramos las juntas médicas, tanto de control médico de la provincia, como así también la Junta Médica del Instituto de Previsión Social, que ahora los están haciendo en forma conjunta, que eso también nos acorta el tiempo, nos acorta los plazos, y los dictámenes que emitan sean con un porcentaje mayor a 66% de incapacidad, o sea, podemos lograr el alta transitoria y en forma automática, para que esa persona que tiene problemas de salud no tenga que estar esperando como pasaba antes, que tenían que esperar un año para cobrar la jubilación. Tenemos que lograr el cese en la Secretaría, disponiendo el cese por incapacidad, y luego que teníamos el cese, recién ahí poder iniciar el trámite en el IPS, y estar casi 8 años esa persona, 8 meses, perdón, esa persona casi sin cobrar su jubilación. Bueno, ahora con la modalidad ejecutiva, gracias a Dios, lo pudimos modificar y cobran automáticamente. Estamos igualmente trabajando con el instituto y con el control médico del IPS para tratar de lograr que todas las jubilaciones por incapacidad salgan de manera ejecutiva. También se está tratando con el tema de las pensiones, tratar de lograr que puedan salir un poco más ágil la tramitación, porque bueno, sí,
yo sé que están tardando demasiado y también en este caso la gente se queda sin cobrar. Y bueno, como este es un área previsional, yo siempre digo que el derecho previsional, nosotros, la verdad que es como que nos ponemos en el corazón de la gente también, ¿sí? Porque al que le gusta el derecho previsional, sabe lo que está sufriendo el otro que está del otro lado en el caso de las incapacidades y de las pensiones. Bueno, creo que por ahora no me quedó más nada por hablar, espero que haya sido clara. Y bueno, les voy a pasar a la doctora Silvia Ballestero para que continúe con la charla. Muchas gracias y después continúo. Estoy. Bueno, ahí estaba muteada. Buenas tardes a todos. Bueno, personalmente feliz de poder tener este acercamiento. La pandemia trajo muchas cosas negativas, pero también de algún modo nos permitió utilizar estas herramientas y acercarnos. Así que desde este lugar vamos a tratar de por ahí dar algunos pantallazos generales, sobre todo que tienen que ver con las preguntas frecuentes o a lo largo de estas ya más de 400 consultas virtuales vía Zoom que hemos tenido, por ahí son las que más nos importan poder comunicar. ¿A quiénes nos referimos al hablar de poder judicial? Y acá siempre hay una mezcla muy particular que se nos da, porque dentro del poder judicial, en el imaginario del que está afuera, cree que son todos abogados, o que es solo de jueces. Y acá cuando hablamos de personal del Poder Judicial, hablamos desde el auxiliar tercero hasta el ministro de la Suprema Corte, pasando por distintas categorías intermedias, que algunas se definen como funcionarios y otras como magistrados, y esta diferenciación hace al encuadre de la ley, a qué ley le va a corresponder en el momento de jubilarse. Entonces tenemos el caso de los empleados en general y los funcionarios que van a estar encuadrados dentro de la ley 9650 y los magistrados que son, bueno, los jueces, los secretarios de la Suprema Corte, los defensores, los fiscales. Bueno, hay una clasificación que los define puntualmente que van a estar encuadrados dentro de la 7918. Entonces, este encuadre es fundamental al momento de poder decirle si está en condiciones o no. Nosotros notamos que muchas veces cuando vienen a la consulta tienen mezcladas algunas cuestiones de ambas leyes y, bueno, lo más frecuente es creer que se van a jubilar con el 82%. Entonces nosotros comenzamos explicándole que el 82% es solo para los que encuadran dentro de la ley de magistrados, es decir, el decreto 7918. Lo mismo sucede con determinadas categorías, si entran o no, si están encuadrados como para poder definir la ley. Para aquellos que son parte del Poder Judicial y están hoy presentes en la charla, bueno, estamos para que nos consulten y esto es importante cuando hacen la entrevista para poder encuadrarlos y decirle, no, mire, usted está encuadrado dentro de esta ley o dentro de esta otra. Para aquellos que estén hoy en la charla y de pronto, no sé, son abogados, bueno, tener presente bien la lectura de las leyes para definir desde cuáles van a ser los requisitos de cada uno. Ahí si querés pasar de página. Lo primero que hacemos es determinar el rol de la caja, de poder saber en qué caja es la que tiene mayor cantidad de años con aportes. Si en ANSES o en IPS o si fuese alguna otra caja, porque vienen de alguna otra provincia, la caja que fuese donde haya aportado la mayor cantidad de años. Y también en este punto hay que aclarar que es la mayor cantidad de años, no la mayor cantidad de aportes, porque lo que va a definir la caja es en aquella que haya tenido el deber de aportar, ¿sí? Y
que haya realizado los aportes o haya aplicado alguno de los beneficios. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces con ANSES permite aplicar beneficios de prescripción, de condonación de aportes, y de pronto pueden traer un RECO, que lo hicieron ustedes, y en el RECO dice que tienen 10 años de servicio, pero cuando nosotros miramos desde cuándo tienen una afiliación de autónomos o qué cantidad de años realmente tendrían, si hubiesen hecho los aportes, cuántos años hubiesen aportado, detectamos que en realidad no son 10, sino que son 20, y eso hace de que de pronto las expectativas que tenían para jubilarse, bueno, tengamos que decirle, bueno, tiene que esperar más años o menos. El rol de la caja se terminó de definir con el fallo de la Suprema Corte de Justicia, el fallo Huacún, que ahí se terminó de consolidar, esto ya fue como en el 2012, cómo se van a computar estos aportes. Por un lado para el derecho y por el otro lado para definir el rol de caja, para definir en qué caja se va a jubilar. ¿Y para qué me sirve saber por qué caja me voy a jubilar? Porque claramente esta es la que va a definir todos los requisitos. Requisito de la edad, de los aportes, de la determinación del haber y la movilidad. Nos pasó este año, en abril, cuando se modificó la ley nacional para judiciales, que muchos nos consultaban respecto de este punto. Y en la provincia de Buenos Aires no ha habido ninguna modificación de la ley. Por lo tanto, los requisitos son los mismos que están desde el año 72. No ha habido ninguna modificación por el momento. Pero muchas veces se escuchan o escuchan en la tele y pasa esto. O están encuadrados dentro de la normativa general, no es que son jueces o fiscales, y también tienen estas mismas dudas respecto del encuadre. La edad jubilatoria, bueno, pensando en el régimen general, son 60 años de edad y 35 años de aportes, y el porcentaje, esta determinación del haber en la provincia de Buenos Aires va a ir desde el 70% al 85%. ¿Y en qué varía? Varía de un montón de circunstancias, entre ellos si son los aportes todos puros al IPS, si traen servicios nacionales, en qué momento alcanzaron el rol de caja para ver si exceden o no. Bueno, esto es parte de todo ese análisis que nosotros hacemos cuando vienen. Y la movilidad claramente es una de las cuestiones que más se defienden en la provincia de Buenos Aires, dado que en la provincia hay movilidad directa, cuando le aumentan a los activos, esto se pasa a los pasivos, situación de que no sucede en ANSES. Ahí si querés podés pasar a la siguiente. Entonces, y cuando estamos hablando de ANSES, los requisitos son otros. Entonces, acá nosotros nos vamos a abocar a la provincia de Buenos Aires en este caso. Es importante tener en cuenta la diferencia que hay entre antigüedad a los fines laborales y aportes a los fines de obtener el beneficio jubilatorio. Y también qué documentación se necesita, que si bien ahora lo va a explicar mi colega, la doctora Silvera, es fundamental porque muchas veces ven que tienen una antigüedad de 34 años o 40 o 50 años, pero esa antigüedad está referenciada específicamente con que obtuvieron el título de abogado. Entonces, el Poder Judicial esa antigüedad se las paga. Sin embargo, esos no son aportes computables a los efectos previsionales. Entonces, si tuviese que dar una recomendación, y dado los efectos sociales siempre multiplicadores que tienen este tipo de charlas, es que ustedes tengan muy en cuenta eso, porque muchas veces creen que ya tienen el requisito porque ven que tienen 35 o 36, 37, y cuando uno empieza a contar, ve que no llegan a obtener los requisitos necesarios de los 35 años de servicio, porque lo que se le está pagando es por justamente obtención del título o matrícula
o trabajos ad honorem o situaciones que no han computado aportes para la caja previsional. Otra cuestión que se da es respecto de la caja de abogados, o las cajas profesionales, vamos a decir en general, ¿sí? Las cajas profesionales son cajas que coparticipan. Sería el equivalente a un sistema internacional de pro rata tempore. Es decir, que si se lleva caja profesional, esta caja se va a pagar, cada uno va a pagar en proporción a los aportes que se hayan realizado. Entonces, nosotros hay que sacar la cuenta con cada caso, pero en muchos casos no les conviene esperar, o si son muchos años, les conviene hacer una jubilación por edad avanzada, solo computando el Poder Judicial y no computando lo que tiene que ver con cajas profesionales. Distinto es la situación de la reciprocidad jubilatoria, que bueno, está establecida desde el año 46 y esta normativa lo que permite es computar los servicios de distintas cajas como si fueran propios. Para ello requiere de que estén reconocidos, de que se haya hecho el expediente de reconocimiento, pero una vez que está reconocido, se va a poder llevar a la caja que corresponda por rol de caja, y se van a tomar de la misma manera como si fueran propios. Entonces, si alguien tiene 30 años en el Poder Judicial y trae 5 de ANSES, se van a computar y va a poder completar los 35 años de aportes que son necesarios. Ahí con la reciprocidad, siempre es importante analizar previamente todo lo que tienen, ¿sí? Por eso, si a ustedes todavía les faltan, no sé, un par de años, es preferible empezar a hacer ese análisis o esa primer consulta antes, porque si hay cuestiones que tengan que resolver, modificar o solucionar, es preferible hacerla con tiempo y no que vengan en ese momento. Uno de los mayores problemas que vemos es el tema de autónomos. Cuando digo autónomos, es cualquier trabajo por cuenta propia. Puede ser monotributo, ¿sí? O responsable inscripto de aquella época, o autónomo según la categoría. Lo importante es que hayan trabajado por cuenta propia, o que hayan prestado servicios o locación de obra y hayan facturado. Eso es autónomo también. Porque muchas veces cuando le preguntamos, dicen que no, y después vemos que está esa afiliación en las 4 pantallas o las vemos en el expediente, y es por distintas cuestiones que se habían olvidado o habían tenido alguna facturación que habían hecho en algún momento y ya no lo recordaban. Entonces, sí es importante, la provincia de Buenos Aires va a computar esos servicios autónomos siempre y cuando estén cesados. Si no hay cese, la provincia no computa años. Pero también va a computar todos aquellos que hayan sido prescritos, condonados y demás para el rol de caja, como les dije antes. Y por otro lado, para cuando hacen un reconocimiento, si llevan necesitan ANSES para poder acceder al beneficio, esos servicios de autónomos también deberían estar en el RECO consignados. Esa es la forma prolija de poder hacerlo. Respecto de los servicios docentes, que si bien es cierto que les permiten reducir la edad jubilatoria y la cantidad de años de aportes, al igual que los servicios insalubres, esos servicios docentes o insalubres, al momento de computarlos, previamente tenemos que hacer un prorrateo, es decir, determinar en qué momento estaría en condiciones, si llevaran esos servicios insalubres o docentes, para poder acceder al beneficio. Y acá algunas cuestiones importantes también. No es lo mismo si son servicios universitarios, si son de colegios privados, si son de colegios públicos, si la universidad es pública o privada. La forma de tramitar es completamente distinta y los tiempos de esa tramitación son distintos. Ahora bien, nosotros, si los vamos a tomar porque ustedes los necesitan para el beneficio, va a ser fundamental que estén
ya certificados. Es decir, que en el caso, si fuesen docentes de provincia, esté el código docente. Si son nacionales, que esté el RECO hecho. Sí, a veces conviene preguntar previamente para que podamos hacer esa cuenta, ese prorrateo y poder tener la posibilidad de decidir si se jubilan antes o no. Y una última cosita respecto a esto de docentes es también, por supuesto que tienen que estar cesados para que se tomen, como lo dije antes, pero también estos servicios, si por ejemplo fuese un magistrado y quiere igualmente jubilarse antes, mínimamente tiene que tener 57 años de edad, ¿sí? Haber tenido los 5 años anteriores el cargo de magistrado que le permita para que cuando cumpla los 62 años pueda convertirlo a la ley de magistrados. Esto por ahí es bastante específico, nosotros la idea es de hacer una charla general hoy, no entrar tan en particularidades, pero por ahí bueno, se los menciono para que lo tengan en cuenta y más que nada para que nos consulten con tiempo antes de tomar una decisión de jubilarse. Y por otro lado, respecto de las vacaciones, por ahí suena como una obviedad, pero todo lo que tenga que ver con vacaciones lo van a tomar, lo van a usufructuar previo al cese y teniendo en cuenta de que esto que dijo Silvina, que unos 6 meses antes es conveniente ya iniciar el trámite. Entonces, tengan en cuenta que si tienen vacaciones que no han gozado, que tienen vacaciones anteriores, las extraordinarias, coordinar bien todo esto con el sector correspondiente para podérselas tomar antes del cese, ¿sí? Después, finalmente los requisitos para la jubilación son, en el caso de que se jubilaran con la ley común, o sea, los empleados en general del Poder Judicial, requiere de 35 años de servicio, 60 años de edad, en el caso de la provincia de Buenos Aires es igual tanto para hombres como para mujeres, y el rango del porcentaje va a estar dado entre el 70%, ¿sí? Y el 85%. Y también acá no les explico específicamente cómo van aumentando, porque a veces se genera confusión que si tienen 40 años de aportes, entonces le va a corresponder tanto. Y no, porque hay que verlo, hay que ver en qué momento estuvieron en condiciones de jubilarse en la provincia de Buenos Aires. Siempre es desde que estuvieron en condiciones, el exceso, si exceden en 3 años más, van a tener un 5% más, si exceden en 5 años desde cuando estuvieron en condiciones, van a poder alcanzar un 10% más. Pero esto hay que verlo en cada caso. Y en el caso de los magistrados, requiere 62 años de edad, 30 años de aporte, y de esos 30, al menos 15 tienen que haber sido funcionario o magistrado, tanto en el caso de la provincia de Buenos Aires como podría traerlo de otra jurisdicción. Y el porcentaje va a ser el 82% para este caso. En el caso de que optaran por servicios docentes, que también es una pregunta que bastante frecuente, que utilizaran servicios docentes para reducir la edad jubilatoria y fuesen magistrados, reitero que es importante consultarnos previamente, pero tener en cuenta que al menos tienen que haber tenido 57 años de edad y que los 5 años anteriores haya tenido la permanencia en este cargo de magistrado. Y finalmente, de mi parte, la jubilación por edad avanzada establece que una edad de 65 años y tienen que tener dentro de los últimos 10 años anteriores a reunir el requisito, los 8 inmediatos al cese, al menos 5 con aportes al IPS.
y también va de una escala que parten desde el 35% y el máximo es el 70%, ¿sí? O sea, nunca van a cobrar en una edad avanzada más que el 70%, y el mínimo es el 35%. En ese rango, depende de la cantidad de años que hayan tenido, es el porcentaje que van a tener. Bueno, con esto yo ahí doy pie para que Paola, la doctora Paola Silvera, pueda explicarle todo lo que tiene que ver con las pensiones. Hola, buenas tardes, no sé si me escuchan. Bueno, un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Yo brevemente me voy a referir al derecho pensionario, que se encuentra regulado por el decreto 9650 en los artículos 34, 36 y siguientes. Hay dos tipos de beneficios pensionarios, el directo, que es cuando quien fallece es un activo, y la pensión derivada cuando se trata del deceso de un jubilado. Tienen derecho a pensión la viuda o el viudo, los convivientes en el mismo grado que el cónyuge. En este caso, si el causante se encontrara separado de hecho, se deberá acreditar mediante elementos probatorios la convivencia en aparente matrimonio por un plazo no menor a 5 años anteriores a su fallecimiento, plazo que se reduce a 2 en el caso de que hubiese descendencia o el causante fuera soltero, viudo, separado legalmente o divorciado. Hay tres casos en que el conviviente no excluye al cónyuge supérstite y participan en el derecho en partes iguales, que es en el caso de que el cónyuge hubiese estado contribuyendo al pago de alimentos a la cónyuge supérstite, el causante, que estos alimentos hubiesen sido reclamados en vida o que el causante fuera el culpable de la separación. También son beneficiarios los hijos menores de 18 años, esto solo con la acreditación del vínculo, con la agregación de la partida de nacimiento. Los hijos mayores de 18 y hasta 25 años en el caso de que continúen estudiando. Aquí es importante agregar un certificado de estudios y una declaración jurada que exige acompañar el IPS, donde consten que no realizan ninguna actividad lucrativa y no poseen ningún tipo de beneficio, ya sea jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva. En estos casos, el beneficio caduca automáticamente al cumplir los 25 años o si finalizaran antes los estudios. Bueno, otros de los posibles beneficiarios son las hijas solteras o viudas mayores de 50 años que estuvieran a cargo del causante, no realizaran ninguna actividad lucrativa ni percibieran ningún beneficio, hayan habitado con el causante por lo menos los últimos 10 años antes de su fallecimiento y carezcan de bienes que le produzcan rentas. En estos casos, lo que se acompaña, que exige en el IPS en este tipo de trámites, es un informe de titularidad de dominio, donde se pide un registro de la propiedad, y en caso de resultar en caso de resultar algún bien a nombre del solicitante, deberá acompañar una declaración jurada donde conste que este bien no le produce ninguna rentabilidad. Tenemos también a los hijos incapacitados sin límite de edad. Acá se exige la realización de una junta médica por parte del IPS, donde se determine que el solicitante se encuentra incapacitado en grado invalidante y que también debe estar a cargo de la demostración que está a cargo del causante. Esto generalmente se puede probar a través de un informe ambiental. Las hijas viudas, separadas o divorciadas por culpa exclusiva del marido y que no perciban alimentos por parte de este, que se encuentran incapacitadas para el trabajo y a cargo del causante. Los nietos, las nietas viudas, los hermanos solteros o hermanas solteras o viudas, todos estos huérfanos de padre y madre y a cargo del causante.
En el caso de los nietos, la prestación se otorga hasta los 18 años de edad. Y los padres incapacitados para el trabajo o que cumplieran la edad de 80 años y se encontraran a cargo del causante. Cabe mencionar también en este punto al matrimonio igualitario, que si bien hoy está regulado por el Código Civil y Comercial, ya había sido incluido en la normativa por medio de la ley 26.618. ¿Quiénes no tienen derecho a pensión? No tiene derecho a pensión el cónyuge que estuviera divorciado o separado de hecho por su culpa o por culpa de ambos. Y los derechohabientes en caso de indignidad para suceder. Bueno, el cálculo del porcentaje pensionario es el equivalente al 75% de la jubilación que tenía o que hubiese tenido derecho el causante. En caso de concurrencias, si hay concurrencias de derechohabientes, si estuviera entre esposa y cónyuge e hijos, la ley establece que la mitad del beneficio se acuerda a la cónyuge supérstite o conviviente y la otra mitad es repartido entre los hijos en partes iguales para cada uno de ellos. Brevemente voy a hacer referencia a la documentación que se debe agregar para estos tipos de trámites. Bueno, obvio, el DNI del solicitante, la constancia de QUIL o QUIT y la certificación negativa que se bajan de la página de ANSES, las 4 pantallas que actualmente en los trámites que hemos iniciado no fueron acompañadas porque los agrega el IPS a través de un convenio que realizó con ANSES. La acta o el certificado de función digital que se pide a través de la página del registro de la propiedad, al igual que acta o partida de matrimonio, que es digital y tiene que ser de fecha posterior al fallecimiento del causante, y en el caso de los hijos, el acta de nacimiento, que también tiene que estar actualizada. Se deberá agregar una información sumaria, en el caso de las solicitudes de convivientes, y si contaran con el certificado de unión convivencial, también se agrega este certificado. En el caso de que el solicitante fuera divorciado y percibía tenía un derecho alimentario, se deberá acompañar el testimonio de la sentencia judicial. Hay que sumarle a todo esto que si hablamos de una pensión directa, debemos obvio acompañar toda la documentación que hace referencia a la historia laboral del causante. Otra cosa importante que me gustaría referenciar en cuanto a las pensiones es cuando la solicitud es del cónyuge supérstite. Es muy importante tener en cuenta la coincidencia domiciliaria entre el certificado de defunción y el DNI del solicitante, ya que una discrepancia domiciliaria, si no la podemos probar con elementos de prueba, demostrando que había cohabitación y existencia de un proyecto de vida en común, podría llegar a encontrarse entre las causales de pérdida del derecho, ¿sí? Y en cuanto a los convivientes, aparte de la información sumaria, hay un montón de elementos probatorios que sirven a los fines de demostrar la convivencia, ya sea de 2 o de 5 años, como por ejemplo la factura de gastos de sepelio o inhumación de los restos del causante, facturas de servicios públicos, facturas de compras, contratos, seguros a nombre de ambos, bueno, fotografías, denuncias, escrituras, toda la prueba tendiente a demostrar la identidad de domicilio entre el solicitante y el causante. Generalmente todos estos beneficios en los que solicita la pensión un conviviente pasan a dictamen de la asesoría de gobierno, que en la mayoría de los casos va a solicitar, se realiza un informe ambiental en el último domicilio del causante para determinar el grupo de cohabitación al momento del deceso y por el lapso
que ya sean que se debe probar de 2 o de 5 años. Bueno, otro tema que me gustaría mencionar es cómo nos fuimos adaptando, que ya Silvina y Silvia lo fueron hablando, cómo nos fuimos adaptando nosotros para poder dar continuidad a nuestro trabajo. Establecimos entrevistas virtuales a través de Zoom, en algunos casos por videollamada. Tenemos muchísimas consultas a nuestra casilla de correo. Cuando las consultas son para un asesoramiento, nosotros los agendamos y les enviamos una respuesta con una fecha y el link de acceso a la reunión. Así coordinamos más de 400 entrevistas, llevamos hasta el momento. Una vez que concertamos la entrevista, escuchamos sus intereses, tratamos de evacuar todas sus consultas y de verificar que le asiste un derecho a un trámite de jubilación ejecutiva o de cese programado o pensionario, coordinamos, si fuera una jubilación, la fecha posible de cese. Como ya dijo Silvina, hay que anticiparnos unos 6 meses al trámite, a la fecha posible de cese. Una vez que establecimos con ustedes la fecha de cese, en el transcurso de ese mismo día de la entrevista tratamos de enviar los formularios de inicio del IPS juntos con las cartas poder y un detalle de toda la documentación que nos deben acompañar a los efectos de iniciar el trámite. Estos formularios del IPS, ya sea el 136 para jubilaciones o el 138 en caso de pensiones, deben contar con la firma del titular certificada por autoridad competente. Es importante, en este caso, saber o tener en cuenta que deben estar certificadas las firmas por juzgado de paz, registro público de comercio o escribano público, o por personal del IPS en el caso de que tuvieran una UDAI del IPS cercana a su domicilio, ¿sí? Asimismo, les enviamos un formulario donde deben completar con sus datos personales, los posibles beneficiarios a pensión, y el banco donde deseen que el IPS les abra la cuenta a los fines de los depósitos previsionales, ¿sí? Tengan en cuenta que el IPS abre una cuenta nueva, distinta a la cuenta sueldo, por lo tanto pueden decidir continuar en la misma sucursal donde están cobrando actualmente hoy el sueldo o elegir una sucursal del Banco Provincia distinta que le quede más cercana a su domicilio particular. Junto con el mail y estos formularios enviamos un instructivo donde ahí consta toda la información importante, que si bien la fuimos explicando durante la charla en la que mantenemos la entrevista, a veces entendemos que por el propio nerviosismo de estar iniciando ya los trámites jubilatorios, a veces hay cosas que se escapan, entonces preferimos reforzarlo enviándole por escrito toda esta información que siempre es de utilidad, como ya mencionó Silvia, en cuanto a IOMA, las vacaciones, los seguros, bueno, todas cosas que si bien se charlan, acá quedan por escrito y va a quedar en su poder ese instructivo, ¿sí? Y también ese instructivo contiene un modelo de renuncia que les va a ser de utilidad al momento que tengan que elevar su presentación, la nota a su superior. Bueno, acá hay que, también me gustaría aclarar cuando todos los servicios que se utilizan para el derecho son del Poder Judicial, no requerimos ninguna otra documentación, ya que nosotros mismos generamos la foja de servicio y confeccionamos la resolución de cese para luego agregar al trámite. En el caso de que se traigan otros servicios a los fines de alcanzar el derecho jubilatorio, si estos servicios son desempeñados a nivel provincial o municipal, es importante contar con la certificación de servicios y cese en original extendido por el organismo empleador.
Si se trata de servicios desempeñados en el orden nacional, ya sea en relación de dependencia estatal o privados, o servicios autónomos o monotributistas, solicitamos el original del expediente de reconocimientos de servicios tramitado ante ANSES. Hay que tener en cuenta que se venga abonando por alguno de estos servicios en la antigüedad, como ya dijo Silvia, no significa que no tengamos que demostrar con la debida documentación ante el IPS para que estos sean incluidos a fin de computarlos para el derecho jubilatorio. En caso de los funcionarios que se les abone la antigüedad por matrícula profesional, es importante acompañar el certificado de matrícula del colegio donde estuvieron inscritos. Bueno, una vez que completaron estos formularios, certificaron la firma y juntaron toda la documentación que les requerimos por mail, nos envían por correo postal toda esta documentación en papel. Nosotros la recibimos en la oficina, corroboramos que esté todo conforme lo pactado y les enviamos un mail informando que ya pueden presentar la renuncia a su superior. Ahí nosotros ya armamos el trámite, cargamos todos los datos en nuestro sistema y se lo pasamos a nuestros compañeros que son quienes verifican nuevamente el derecho, verifican que ya figure la renuncia en el sistema y lo cargan en el SIAPE, que es el Sistema Único Provincial de Administración de Personal, agregando también todos los antecedentes personales laborales del empleado. Hasta acá, como siempre decimos, si nosotros no lo llamamos, no hay ningún inconveniente. El trámite continúa su curso hasta la fecha de renuncia y ese mismo mes en que que se fija la fecha de renuncia, ese mismo mes el instituto procede a dar del alta el beneficio. Así que ya después siempre llamamos cuando está el alta al pago, como para confirmarles, pero siempre decimos con estos tipos de trámites de jubilación ejecutiva no hemos tenido ningún inconveniente y son trámites que podemos tramitar fáciles, ágiles y asegurarles a ustedes la continuidad en el cobro, en lo económico, que es lo importante, darles esa seguridad. Bueno, hasta aquí mi parte y espero que le haya sido de utilidad nuestro aporte. Le doy la palabra a Silvina nuevamente para que haga el cierre de la charla. Silvina, ¿estás por ahí? Silvina. Sí, estaba porque estuve hablando con ella, así que ahí debe conectar. Ahí está, bien. Bueno, yo me quedo a hablar de algo muy importante que siempre me preguntan cuando tenemos alguna entrevista. Los famosos 6 sueldos. Me refiero al acuerdo 2084. Todos los magistrados, funcionarios y agentes que al momento de su cese cuenten con 30 años de antigüedad, tienen derecho a percibir una bonificación especial que es el equivalente a 6 sueldos. Si los tienen los 30 años en el Poder Judicial, no hay problema, se cobran. Cuando no tienen los 30 en el Poder Judicial, se pueden completar estos 30 años con servicios desempeñados en algún otro organismo de la provincia, por ejemplo, algún ministerio, o bien en algún organismo público nacional. O en el caso de los funcionarios o magistrados, antigüedad en la matrícula. Si no se llega a los 30 años, porque a veces se completa con servicios en relación de dependencia de alguna empresa privada, en el caso de Nación, cuando se traen servicios nacionales, se puede hacer, se hace un pago proporcional de esos sueldos, ¿sí? Se pagan 3, 4 o 5 sueldos de acuerdo a la cantidad de años que se tenga.
entre 15 y 19, 3 sueldos, entre 20 y 24, 4, y entre 25 y 29, 5 sueldos. ¿Cuándo se pagan estos 6 sueldos? Una vez que la Secretaría de Personal acepta la renuncia del empleado funcionario, se registra y pasa a la Secretaría de Administración. La Secretaría de Administración, o sea, sueldos, como todo el mundo lo conoce, y es quien realiza el depósito correspondiente. En el caso de los magistrados, nosotros necesitamos, para poder confeccionar la resolución disponiendo el pago de esos 6 sueldos, necesitamos que nos llegue el decreto de aceptación de la renuncia. Cuando nos llega el decreto a la Secretaría, nosotros confeccionamos la resolución, pasa la firma, se registra y se envía también a Administración, ya sea de corte o de procuración, de acuerdo a donde se desempeñe cada agente, funcionario, magistrado. Bueno, eso con respecto a la 2084. Con respecto a los seguros de vida, si ustedes se les está descontando seguro de vida por los 25 sueldos, los 35 sueldos, y los quieren continuar estando jubilados, que se les realice el descuento, lo tienen que informar y hay que firmar una planilla y se tienen que acercar al área de subsidios de la Secretaría. Caso contrario, se da de baja en forma automática. Con respecto a ganancias, que es otro tema importante que todos nos preguntan, bueno, sí, si bien en actividad no les descuentan ganancias a los empleados del Poder Judicial, una vez jubilados existe el descuento de ganancias. Nosotras no asesoramos al respecto, porque bueno, ese descuento depende de la situación impositiva de cada uno. Bueno, como todos ya saben, niveles 20 para arriba, el descuento de ganancias no se efectúa estando jubilados. Bueno, voy a cerrar marcando algunos puntos que me parecen importantes volver a recordar. Primero, acuérdense de no presentar la renuncia nunca, sin previo pasar por la Secretaría, por la oficina correspondiente, o sea, la nuestra, y charlarlo previamente con nosotras. Siempre traten de venir 6 meses antes para poder recibir el asesoramiento correspondiente. Traten de ir reuniendo toda la documentación respaldatoria después para poder iniciar el trámite jubilatorio con anticipación, ya sea de otros organismos, si tienen que hacer algún código docente, si tienen que hacer algún trámite en el ANSES. Si tienen servicios autónomos, vengan a consultarnos, nosotros los podemos orientar, porque todo lo que es autónomos es bastante complejo, es complicado, siempre es conveniente mirar las 4 pantallas, nosotros tenemos conocimiento, sabemos leerlas, así que no lo duden, vengan a consultarnos, que para eso estamos. Bueno, y una cosa importante que también les quiero marcar es, cierres de cómputo yo aconsejo realizar cuando, además de lo que expliqué hoy, si son hay servicios docentes, autónomos o insalubres, cuando no tienen decidido la fecha de jubilación y tal vez tengan el temor de que cambie la ley o bueno, quieren asegurarse a futuro su beneficio jubilatorio, ahí yo les recomiendo que hagan un cierre de cómputos. En cambio, si ustedes ya tienen decidida la fecha para jubilarse, les conviene hacer un cese programado o una jubilación ejecutiva de acuerdo al cargo que tenga cada uno. Bueno, entonces, para cerrar, nosotros estamos desde el área para asistirlos, para asesorarlos, para acompañarlos, para que ustedes puedan transitar con tranquilidad esta nueva etapa de la vida, que la verdad que tiene también cosas maravillosas para disfrutar. Y bueno, después de haber trabajado mucho tiempo, como muchos me comentan, y de haber dado muchos años de su vida al Poder Judicial, también se merecen un descanso. Así que bueno, acá estamos para cualquier consulta que necesiten, nos escriben y siempre a disposición. Damos por concluida la charla, vamos a seguir haciendo nuevas charlas el año que viene.
Se va a abrir una agenda presencial para febrero. Yo creo que vamos a empezar a atender 3 veces por semana en forma presencial. Seguiremos con las charlas virtuales, con las entrevistas virtuales, para las personas por ahí que vienen lejos, Mar del Plata, Necochea, Azul, Bahía Blanca. Bueno, para ellos vamos a seguir con las entrevistas virtuales porque así les vamos a hacer un asesoramiento previo para decirles a ver qué es lo que tienen que ir consiguiendo y no se tengan que venir hasta La Plata. Bueno, cerrando esta charla, queremos agradecer desde la Oficina de Jubilaciones, muy especialmente a nuestro secretario, el doctor González, y a la subsecretaria, también a la doctora Evangelina Cardoso, por el apoyo incondicional que nos han dado siempre y por ayudarnos a poder, bueno, concretar y que se haga realidad todo esto que hoy hemos logrado. Bueno, muchísimas gracias a todos, les deseo un buen año y saludos desde toda la Oficina de Jubilaciones. Gracias a todos.